Y bueno amigos, a continuación vamos a trabajar una ecuación exponencial aprovechando las propiedades de los logaritmos antes estudiadas. La idea es tratar de facilitar el trabajo con los logaritmos que ya de por sí nacieron para esto, para facilitarnos el trabajo. Vamos a ver este ejemplo, cómo se resuelve. En este caso vamos a observar que no se puede resolver de la forma tradicional debido a que la base del lado izquierdo de la igualdad es diferente a la base del lado derecho de la igualdad. Es por esto que el primer paso que vamos a realizar es sacar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, lo cual nos llevaría a escribir lo siguiente. En este punto vamos a hacer una pequeña pausa para comprender qué quiere decir logaritmo natural. De aquí en adelante vamos a recordar que si decimos logaritmo natural de alguna expresión, es lo mismo que escribir logaritmo en base e de x, donde e es el número de Napier. Pero para no escribir una expresión tan grande como esta, entonces decimos logaritmo natural de x. Ahora que tenemos a ambos lados logaritmo natural, lo que vamos a realizar es una de las propiedades de los logaritmos que dice que si tenemos logaritmo natural de x elevado a un número o una letra, esto sería lo mismo que escribir el exponente multiplicando por el logaritmo de la base. Es decir, en este primer logaritmo nosotros podríamos escribir x por logaritmo natural de 2. En el siguiente logaritmo podríamos escribir 5x más 1, esto debido a que el exponente del 3 es esta suma, multiplicado por el logaritmo natural de 3. Observemos que si realizamos estos dos procedimientos, realmente estamos quitando del exponente la variable, lo cual es positivo porque tratar de resolver una ecuación donde el exponente es la variable me lleva únicamente a pensar en obtener dos potencias de igual base. Sin embargo, ya habíamos dicho en esta ocasión que no es posible. Ahora vamos a continuar desarrollando esto para tratar de despejar la x. Vamos a entender que lo primero que podemos hacer es multiplicar logaritmo natural de 3 por el 5x. También podemos multiplicar logaritmo natural de 3 por 1. Bueno, yo espero que se acuerden que el 1 es imaginario cuando multiplica alguna expresión. En esta parte vamos a tratar de colocar al lado izquierdo de la igualdad los términos que tienen la variable x. Es decir, vamos a escribir, recordemos que si el 5x logaritmo natural de 3 están positivos, entonces se dice que está sumando y por esto se pasa a restar al otro lado de la igualdad. Sin embargo, del lado derecho de la igualdad me van a quedar los términos que no tienen la variable x, por ejemplo, logaritmo natural de 3. A continuación podemos apreciar que en este término tenemos la variable x y en este término también tenemos la variable x, lo cual me da como intuición que debemos sacar a factor común la x. Realizando este proceso, la ecuación nos quedaría, y aquí podemos observar que la x está multiplicando con este paréntesis, lo cual me indica que puedo tomar el paréntesis y pasarlo a dividir al otro lado de la igualdad. Por esto vamos a escribir que x es igual a, con lo cual podemos decir que ya obtuvimos el valor exacto de la letra x para poder resolver la ecuación exponencial anterior. Sin embargo, en este punto podríamos llegar a creer que esto no es una solución debido a que no se ve como un valor específico. Y para esto vamos a hacer un pequeño ensayo con la calculadora para darnos cuenta que realmente sí lo es. Vamos a escribir logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2 menos 5 por el logaritmo natural de 3. Y el resultado de esto en decimales sería menos 0,2289 aproximadamente. Y digo aproximadamente porque si pueden notar existe una cantidad de decimales infinita.
lo cual quiere decir que el resultado es un número irracional, y por esto es mejor manejar el valor exacto para el valor de la x. Y para estar seguros que estamos entendiendo lo suficiente este tipo de ecuaciones, vamos a realizar un ejemplo más en donde iniciamos con una ecuación exponencial y terminamos utilizando las propiedades de los logaritmos para resolver dicha ecuación. Vamos a ver. Y bueno, en este caso vamos a tratar de dejar a un lado de la igualdad una potencia que tenga la base diferente a la potencia que se encuentra del otro lado de la igualdad. En este caso podemos apreciar que de este lado de la igualdad tenemos al número 8 y el número 8 tiene que pasar a dividir al otro lado de la igualdad, lo cual nos quedaría 2 sobre 8. Si alguno se está preguntando que por qué no escribí el 8 debajo del 5, la respuesta es porque el 2 está multiplicando. Si el 2 estuviera restando o sumando, se debería escribir debajo de los dos términos. En este caso también se puede escribir solamente debajo del 2. Si observamos bien, podemos simplificar el 2 con el 8, lo cual si lo realizamos en calculadora nos quedaría 1 sobre 4. El paso a seguir no es un paso tan fácil de observar. Si vemos, este tiene base 5 y este también. Esto me da el permiso de poder pasar el 5 elevado a la 4x a dividir al otro lado de la igualdad. Esto sí, tienen que tener la misma base. Vamos a ver cómo nos queda la ecuación. Si observamos, lo que hice fue que tomé 5 elevado a la 4x y lo escribí dividiendo del otro lado de la igualdad. Esta idea es una muy buena idea debido a que si tenemos bases iguales en el numerador y el denominador, entonces nosotros podemos escribir solamente una base y vamos a escribir los exponentes restándose. Y en este momento tenemos una ecuación exponencial donde la base del lado izquierdo es el número 5 y la base del lado derecho es esta fracción. Es por esto que vamos a necesitar de las propiedades de los logaritmos para resolver esta ecuación. Las propiedades de los logaritmos me dicen que si yo quiero resolver esto, tengo que sacar logaritmo natural al lado izquierdo. Y vamos a tener en cuenta que podemos hacer x menos 4x, lo cual nos da menos 3x más 1. Y también sacamos logaritmo natural al lado derecho de la igualdad. Si hacemos este procedimiento, entonces podemos observar que este exponente puede pasarse a multiplicar a este otro lado por las propiedades de los logaritmos que me dicen que si yo tengo el logaritmo de un argumento específico elevado a algo, entonces podemos tomar esto, escribirlo multiplicando frente al logaritmo y tienen exactamente el mismo valor. Es por esto que yo puedo tomar este exponente y escribirlo a continuación. Noten que lo único que hice fue reescribir el exponente multiplicando con el logaritmo. De esta forma, ahora podemos tomar este logaritmo que está multiplicando con el paréntesis y lo vamos a pasar a dividir al otro lado de la igualdad. Si se preguntan por qué antes la fracción estaba escrita de esta forma y ahora está escrita de esta, pues la respuesta es un poquito decepcionante, es solo para que se pueda escribir mejor y que no se vea tan saturada la fracción que íbamos a crear cuando pasábamos el logaritmo de 5 a dividir al otro lado de la igualdad. Y esto también tiene una buena razón. Si nosotros tenemos esta fracción, entonces podemos tomar este 1 y pasarlo a restar al otro lado de la igualdad. Y a continuación podemos apreciar que el 3 negativo está multiplicando a la x, entonces puede pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Otro punto importante es que el negativo en el denominador no es tan buena idea y si nosotros queremos cambiar este signo del denominador, debemos cambiar los signos del numerador, lo cual nos quedaría. Esta suma también se puede desarrollar un poco
Si nosotros multiplicamos logaritmo natural por el 1 imaginario que hay debajo de este 1, y nos quedaría de la siguiente forma. También, si multiplicamos logaritmo natural de 5 por el 1, el resultado nos quedaría logaritmo natural de 5. Luego, si multiplicamos logaritmo natural de 5 por el 1 imaginario que hay debajo del 1, el resultado nos quedaría, y recordamos que debajo de todo esto había un 3. Si nos recordamos que debajo de este 3 hay un 1 imaginario, entonces debemos entender que se puede hacer extremos y medios, lo cual sería multiplicar esto por esto y esto por esto. De esta forma, x sería igual a esta expresión que tenemos por aquí. Y bueno amigos, esto es todo por este video. Muchas gracias.